Bienvenidos a Historia Épica. Hoy exploraremos la vida y el legado de una de las figuras más icónicas del mundo antiguo, Cleopatra. Reina, estratega y seductora. Cleopatra VII gobernó Egipto en una época de grandes cambios políticos y rivalidades imperiales. Quédate hasta el final para conocer los misterios y mitos detrás de su vida, y descubrir cómo su trágico final cambió la historia para siempre. Cleopatra nació en el seno de la dinastía tolemaica, una familia de origen griego que había gobernado Egipto durante siglos. Aunque rodeada de lujo, su vida desde el principio estuvo marcada por el poder, la intriga y la amenaza constante del exilio o incluso de la muerte. La dinastía tolemaica había mantenido el control de Egipto durante casi 300 años, pero el reino estaba lejos de ser estable. Los gobernantes tolemaicos se enfrentaban a constantes conspiraciones, revueltas internas y una creciente presión de Roma, la nueva potencia en ascenso. Cleopatra, al nacer en este ambiente, aprendió desde muy joven a maniobrar políticamente. Su padre, Ptolomeo XII, también conocido como Auletes, enfrentó un reinado plagado de conflictos. En un intento desesperado por mantener su trono, Ptolomeo XII forjó alianzas con Roma, pero esto no lo salvó de ser depuesto en varias ocasiones. Su regreso al poder solo fue posible con la ayuda romana, lo que dejó una profunda impresión en Cleopatra sobre el papel clave que Roma jugaba en la política egipcia. Cuando Ptolomeo XII murió en el 51 a.C., Cleopatra y su hermano menor, Ptolomeo XIII, fueron designados como cogobernantes. Cleopatra, de solo 18 años, era muy ambiciosa y, a diferencia de sus predecesores, tenía una profunda comprensión de la política y cultura egipcia. Rápidamente se destacó por ser una reina enérgica y competente, pero su relación con Ptolomeo XIII pronto se deterioró. En el año 49 a.C., estalló un conflicto entre Cleopatra y su hermano por el control del trono. Ptolomeo XIII, respaldado por un grupo de poderosos consejeros, expulsó a Cleopatra de Alejandría. Pero Cleopatra, lejos de aceptar la derrota, comenzó a reunir fuerzas para recuperar el poder. En medio de esta lucha dinástica, Roma estaba inmersa en su propia guerra civil, y Julio César llegó a Egipto persiguiendo a su rival, Pompeyo. Este evento sería clave para el destino de Cleopatra. La llegada de Julio César a Egipto fue una oportunidad que Cleopatra no podía dejar pasar. Tras la dramática ejecución de Pompeyo por Ptolomeo XIII, César buscaba establecer el control en Egipto. Cleopatra, exiliada, vio su oportunidad y orquestó una de las entradas más memorables de la historia. La famosa anécdota de Cleopatra enrollada en una alfombra es un testimonio de su ingenio y carisma. Al presentarse de esta manera ante César, no solo buscaba su apoyo político, sino que también establecía una alianza personal que cambiaría el curso de la historia. César y Cleopatra comenzaron una relación que fue tanto política como personal. Su alianza aseguraba a César el control sobre Egipto, una de las regiones más ricas del Mediterráneo, mientras que Cleopatra consolidaba su posición como reina de Egipto. Cleopatra y César tuvieron un hijo, Ptolomeo XV, más conocido como Cesarión. Para Cleopatra, este hijo era la clave para asegurar una alianza duradera entre Egipto y Roma, y posiblemente crear una dinastía que gobernara ambos territorios. En el 46 a.C., Cleopatra fue invitada a Roma, donde se hospedó en una de las residencias de César. La llegada de Cleopatra a Roma fue un evento escandaloso para muchos romanos. Se la veía como una extranjera, una mujer poderosa y misteriosa, cuya influencia sobre César generaba desconfianza. Durante su estancia en Roma, Cleopatra aprovechó para estrechar lazos con los principales senadores y figuras políticas de la ciudad. Su estancia también coincidió con uno de los periodos de mayor tensión política en Roma, ya que César se preparaba para consolidar su poder como dictador vitalicio. Sin embargo, la relación entre Cleopatra y César terminó abruptamente con su asesinato en los idus de marzo del 44 a.C. La muerte de César fue un duro golpe para Cleopatra, quien perdió a su principal aliado en Roma. Temiendo por su vida y la de su hijo,
Cleopatra regresó a Egipto. Tras la muerte de César, Roma entró en un periodo de caos. Los seguidores de César, liderados por Marco Antonio y Octavio, se enfrentaron a sus asesinos en una serie de guerras civiles. En medio de esta lucha, Cleopatra vio una nueva oportunidad. Marco Antonio, uno de los generales más poderosos de Roma y aliado de César, buscaba consolidar su poder en Oriente. En el año 41 a.C., Antonio convocó a Cleopatra a Tarsos para discutir una posible alianza. Cleopatra llegó a Tarsos en una barcaza dorada, adornada con velas y acompañada por músicos y sirvientes. Su entrada fue una clara demostración de poder y riqueza. Antonio, impresionado por su presencia y carisma, quedó fascinado. Lo que comenzó como una alianza política pronto se convirtió en una de las historias de amor más famosas de la antigüedad. Cleopatra y Marco Antonio formaron una pareja poderosa y juntos soñaban con construir un imperio oriental que rivalizara con Roma. En el año 34 a.C., Antonio proclamó a Cleopatra como reina de reyes y a Cesarión como rey de reyes. Una clara provocación a Roma y a Octavio, quien ahora era el principal rival de Antonio. Esto desencadenó una serie de eventos que culminaron en la batalla de Actium en el 31 a.C. Las fuerzas de Octavio, comandadas por Agripa, derrotaron a la flota de Antonio y Cleopatra en una de las batallas navales más decisivas de la historia antigua. Tras su derrota, Antonio y Cleopatra huyeron de vuelta a Egipto. Sabían que el final estaba cerca, pero aún intentaron resistir. Si te está gustando este fascinante relato sobre Cleopatra, no olvides darle like al video y suscribirte a Historia Épica. Así no te perderás más historias emocionantes del mundo antiguo. Antonio, derrotado y creyendo que Cleopatra ya se había suicidado, se quitó la vida con su propia espada. Al enterarse de la muerte de Antonio, Cleopatra supo que el final también había llegado para ella. La historia cuenta que Cleopatra, decidida a no ser humillada en un desfile triunfal en Roma, se suicidó utilizando el veneno de un áspid. Esta imagen de Cleopatra con una serpiente ha perdurado a lo largo de los siglos, aunque algunos historiadores sugieren que pudo haber sido otra la causa de su muerte. Tras la muerte de Cleopatra, Egipto fue anexado como provincia del Imperio Romano. Octavio, quien más tarde sería conocido como Augusto, consolidó su poder y puso fin a la era de las dinastías faraónicas. Cleopatra fue mucho más que una reina seductora. Fue una líder estratégica y una mujer que supo utilizar el poder para mantener su reino en medio de una era de grandes transformaciones. Su vida y su muerte marcaron el final de una era para Egipto y el mundo antiguo. Si te ha fascinado la historia de Cleopatra, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras historias épicas.